No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Jairo, se ha propuesto, se ha anunciado que va a haber nuevamente un intento de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. ¿Crees que puede ser exitoso de alguna manera? Se ha anunciado que habrá países garantes o participantes, no sabemos exactamente en qué condiciones, México y Chile, por ejemplo. Y Dania, espero equivocarme, pero estoy convencido que no va a fructificar. Existen dos motivos. Durante los últimos 3 años aproximadamente, todo intento de diálogo con la dictadura de Maduro ha fracasado. Y en segundo lugar, un tema que me preocupa mucho. Si nos vamos a sentar a negociar desde el punto de vista de dos partes que representan pensamientos diferentes, unos las ideas liberales de la democracia y el otro el socialismo, que es una corriente eminentemente dictatorial y pasada de moda, hay que tener unos temas claramente definidos. Y yo no veo en esos temas algo que para mí es vital: la salida de la administración Maduro. Si Maduro no va a negociar su salida inmediata como dictador de Miraflores, creo que es perder el tiempo. Daniela Zambrano tiene un informe el día de hoy con varias voces de sectores de la oposición fijando posición en torno a esto. Daniela. Ok, me están diciendo que no tengo el informe de Daniela Zambrano, pero tenemos a una de las protagonistas de la noticia, que es María Corina Machado, dirigente opositora, coordinadora del movimiento Vente Venezuela. María Corina, bienvenida, buena tarde para ti. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Ayer se anunció. Vimos que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, junto al presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, anunciaron la reanudación del diálogo. Hablaron que esto era una decisión, digamos, de varias organizaciones políticas y queremos tu posición y la de Vente Venezuela. Debo decir que estoy muy sorprendida con esta afirmación porque es absolutamente falso. La posición de nuestro partido Vente Venezuela, como de otros partidos y organizaciones que formamos parte de la plataforma y la gran alianza unitaria Soy Venezuela, ha sido muy clara al respecto. Nosotros sí creemos en una negociación real, no en un diálogo ficticio. Y lo que estamos viendo es que son las mismas personas en el mismo lugar, con la misma agenda que desde el año 2014, 2016 y ahora en el 2017, cada vez que estamos a punto de lograr una transición, cada vez que Maduro está sufriendo la fuerza de adentro y de afuera para forzar que acepte los términos de una negociación real, entonces llaman a un falso diálogo con el propósito de ganar tiempo. Que nadie se engañe, el régimen quiere tiempo. Y para ganar tiempo necesita dinero, quieren plata. Y esa es la desesperación de llamar a este nuevo falso diálogo que nuevamente busca estabilizar la dictadura y no sacarla del poder. Antes de volver con María Corina, Jairo, ¿el gobierno de Maduro busca tiempo? Busca tiempo, busca espacios, pero de manera particular buscarle largas a cualquier cosa que esté relacionada con el retorno a la democracia. María Corina, se dijo que esta vez sería distinto, porque contaría con la presencia de representantes de 6 países, entre ellos México, Chile, Paraguay. ¿Esto haría una diferencia con los procesos anteriores? Bueno, en primer lugar, nosotros agradecemos y reconocemos el enorme esfuerzo que ha hecho el Grupo de Lima. Recordamos su primera declaración en el 8 de agosto cuando dijeron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni ninguna decisión que emanara de ella. Y desde luego han estado acompañando todo un proceso de sanciones internacionales a los culpables del horror humanitario que vive en Venezuela. Ahora bien, hay que entender que para poder avanzar en una negociación real hay que establecer términos que generen confianza a los venezolanos y que generen presión real sobre la dictadura a los efectos de dar esas garantías para poder avanzar. Desde luego,
repitiendo ese encuentro en República Dominicana con los mismos actores que han participado, no en una, sino ya en 4 sesiones fracasadas, digamos, de diálogos previos, los venezolanos no sentimos que existe la fuerza ni las condiciones para que efectivamente se obligue el régimen a dar esas garantías y que no sea un engaño adicional. No basta con que estén los cancilleres, que no tengo duda que tienen una muy buena voluntad, pero yo quiero preguntarte a ti, como le he preguntado a algunos de estos embajadores, si dentro de un año se comprometen a hacer una elección o dentro de 6 meses y el día antes no cumplen, ¿qué va a hacer un país como México? ¿Qué va a hacer un país como Paraguay frente al régimen venezolano? No puede declarar la guerra. Si ya se burlaron del Papa Francisco, no se podrán burlar también de un grupo de cancilleres que con la mejor voluntad están contribuyendo a buscar una salida pacífica pero inmediata al drama venezolano. Entonces, está muy bien la presencia de cancilleres que tengan esa voluntad, pero definitivamente no es suficiente. Voy a hacerle una pregunta a ambos. Bueno, hacía María Corina una pregunta, pero yo se la traslado a Jairo Libreros. ¿Qué harían esos países un año después si esto no da resultado o si no cumple el gobierno de Maduro, como no ha cumplido hasta ahora en ninguno de los intentos anteriores? Nada, y Dania, no tienen la más mínima capacidad. Hay que tener en cuenta que no solamente al interior de la Organización de Estados Americanos, sino por diferentes instancias, hasta regionales, se ha buscado un acercamiento para solucionar la crisis democrática y la crisis humanitaria, y no hay herramientas realmente. Lo que pasa es que cuando tú te subes a una negociación que está inspirada en principios cantinflescos, como es esta, en donde Maduro aprovecha, como dice María Corina, para tener tiempo, pero también es consciente que puede tumbar todo lo que ocurra pocos días antes del momento que es decisivo, pues está claro que esto no va a llegar a ningún lado y los cancilleres y las casas de gobierno de estos países pues van a hacer el ridículo internacional. Ahora, María Corina, ¿pecarían de ingenuos estos países participando en este intento? No lo creo, yo no creo que a estas alturas pueda haber ingenuidad en la comunidad internacional, mucho más cuando estos países han vivido de cerca lo que ha sido la pretensión del régimen venezolano de intervenir en sus propios países, tanto en campañas electorales que en este momento se están llevando adelante en Colombia, en México, en Brasil. Es decir, saben muy bien hasta dónde es capaz de llegar esta narcodictadura. Yo creo que hay una genuina preocupación por parte de estos gobiernos y todo el hemisferio, y yo te diría del mundo entero, porque fíjate que ya está planteado el próximo lunes una reunión del Consejo Permanente de las Naciones Unidas bajo la fórmula ARRIA para abordar la gravísima situación del caso de Venezuela. Así que ingenuidad no creo que exista. Si no hay ingenuidad, Jairo, ¿por qué participan estos países? Yo creo que es asombroso, pero yo creo que ellos los motivan diferentes elementos de juicio que son rescatables y entendibles. La preocupación que existe en estos momentos por el inminente colapso institucional, político, humanitario, social en Venezuela, lleva a que muchos países busquen, de acuerdo a sus capacidades, algún tipo de acercamiento. Creo que todos son conscientes, no son ingenuos, pero sí son conscientes que es muy difícil sacar a Maduro en estos momentos, pero creo que buscan presionar internacionalmente para que él sienta no solamente el acompañamiento de estos países apoyando a la sociedad civil y a la oposición política, sino diciéndole directo a sus representantes y a él mismo: o se busca una solución o América Latina va a pagar las consecuencias, particularmente Colombia, que recibiría a muchos venezolanos que huirían de esta situación catastrófica, pero la migración venezolana sería mucho más fuerte y se repartiría por todo el continente. María Corina, ¿a quién beneficia esta negociación, este diálogo que comenzaría en República Dominicana? ¿Al gobierno? ¿A la oposición? Yo creo que eso es una excelente pregunta y eso va a la médula de lo que hoy se está debatiendo dentro y fuera de Venezuela sobre alrededor de esta desesperación que tiene el régimen. En este momento, quien está desesperado por conseguir plata es el régimen de Maduro, las mafias, porque efectivamente estas posiciones firmes de la comunidad internacional
han tenido consecuencias de un aislamiento, ya no solo político, sino también financiero de esta narcodictadura. Por lo tanto, esta desesperación que ya anunciaron ayer el propio Jorge Rodríguez de que se van a encontrar en República Dominicana el próximo miércoles 15. No cabe la menor duda que eso es lo que buscan. ¿Qué buscan? Ofrecerle cualquier cosa a las fuerzas democráticas en Venezuela a cambio de la que la Asamblea Nacional acompañe un proceso de refinanciamiento o de reestructuración de la deuda venezolana para que se detengan las sanciones y desde luego para que se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que el régimen persigue. Ahora bien, aquí nadie se engaña. ¿Quién puede pensar que en su sano juicio hay alguien en la comunidad financiera internacional que le va a facilitar más recursos a un narcoestado que ha recibido todo este flujo inmenso de recursos durante 20 años de bonanza petrolera y que se lo robaron todo? Obviamente que una verdadera reestructuración de la deuda venezolana y una recuperación del país pasa por la salida de las mafias del poder y un gobierno de unión nacional que genere confianza a todos los actores nacionales e internacionales. Ahora, yo voy a hacer un alto aquí, María Corina, porque quiero preguntarle a Jairo, ¿quiénes darían dinero? Bueno, lo puede hacer Rusia o lo hace China. Rusia anunció que va que va a refinanciar la deuda de Venezuela, pero también se leí en alguna parte y se dice que con una condición, que Venezuela permita el establecimiento de una base rusa en Venezuela. Sería la hecatombe para América Latina. Y Dani, hay que tener en cuenta algo. Hace muy pocos años, aún con la tradición que existe de tener bases norteamericanas en la región, se dio una situación muy crítica que empieza con Malta, luego en Colombia con 7 unidades o por lo menos 7 puertos que iban a ser utilizados en términos de presencia de unidades militares o por lo menos para establecer la posibilidad de que éstas tuvieran vía libre en Colombia para enviarle un mensaje de contención y de disuasión a la administración en su momento de Hugo Chávez, que tenía pretensiones bélicas en contra de Colombia. Pero ahora que una potencia extrarregional, con las dificultades que tiene, dirigida por un hombre tan oscuro como Putin, tenga la oportunidad de poner una base militar en Venezuela, es una amenaza para una región que se ha caracterizado en su historia republicana por ser un sitio de paz. Volveríamos entonces a la década de los 60, inicios, cuando desde Cuba se instaló una base por parte de Rusia para amenazar a Estados Unidos. Vuelvo con María Corina. Si no es por la vía de la negociación, María Corina, ¿cuál es la solución? Porque hambre hay, medicinas no existen, efectivo en la calle tampoco. La gente comienza a desesperarse y se engloba en crisis humanitaria. Absolutamente. La realidad es que hoy en la frontera de Colombia y de Brasil ya hay gobiernos preocupándose de lo que podrían ser hasta campos de refugiados de venezolanos. Así está la cosa en Venezuela hoy. Y esa es la urgencia. Y lo que hay que entender es que el hambre, la violencia, el dolor que hay en nuestro país solamente se va a detener cuando Maduro y su régimen salga del poder. Todo lo demás es mentira. Todas las demás ofertas son ficticias, lo único real es el hambre. Y lo único real es que para parar el hambre y para iniciar la reconstrucción de nuestro país, las mafias tienen que salir del poder. Entonces, lo que los venezolanos no vamos a aceptar son más falsos diálogos para darle legitimidad, plata y tiempo a la narcodictadura. Eso no lo vamos a aceptar más. ¿Cuál es la ruta? La que mandamos el 16 de julio, 7.600.000 venezolanos, una posición firme frente a la dictadura, desconociendo sus decisiones, movilizando toda la gente, una unidad de verdad, no una unidad de cogollos, de cúpulas, una unidad con la gente, que claramente le diga a la comunidad internacional, aquí hay una dirección política que está dispuesta a avanzar en conjunto con las acciones internacionales para obligar a Maduro y su régimen a aceptar los términos de una negociación desde nuestra posición de una transición, nuestros términos de una negociación real, no los términos ficticios de la narcodictadura que lo que buscan es estabilizarla. Es lo que tú decías, ¿no? Una negociación, pero con una fecha... Una fecha posible, cierta y real, de salida, pero salida para someterse a la justicia. María Corina, ¿quiénes serían los actores que tendrían que estar al frente de una negociación en los términos que planteas? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del partido de fútbol. Si tú vas a un campeonato de fútbol y en la primera ronda
la selección pierde todos los partidos 7-0, oye, ese director técnico como mínimo tiene que ser sustituido. Y si tiene además un poco de juicio y dignidad, renuncia. Entonces, esta no es la primera vez que se plantea un ejercicio de diálogo. Fue en el 2014, fue en el 2016, ahora por tercera vez, los mismos actores en el mismo lugar con la misma agenda. Obviamente los venezolanos no esperamos resultados distintos y Venezuela ya no puede esperar más. De modo que, repito, nosotros agradecemos e invitamos a la comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, al Grupo de Lima, a acompañar este esfuerzo, a no olvidarse, a no soltar el tema de Venezuela, que es urgente y agobiante. Pero eso sí, no más engaños, desde una posición de firmeza y claridad que le deje claro a la dictadura que por su propio bien, por el propio bien de aquellos que están hoy en las cúpulas del poder en Venezuela, tienen que aceptar unos términos que establezcan una transición sin demora en el país y con garantías por delante. No vamos a aceptar más engaños dentro de 6 meses o un año que han representado más hambre y dolor para Venezuela. Eso no lo vamos a aceptar más. ¿Diálogo sin garantía? No es sirve. diálogo, o no sirve, o no tiene los resultados esperados. No es lógico, no es preciso, no contribuye para una salida democrática y mucho menos para solucionar el profundo problema venezolano. Quiero, antes de despedir a María Corina, quiero precisar, estaríamos hablando de otros dirigentes políticos, es decir, si quienes están en el juego de fútbol pierden el partido 7-0, como ha señalado, representantes de gremios, ¿quiénes? Yo pienso que hay muchos venezolanos con experiencia en procesos de negociación, con posiciones muy claras y muy firmes, que generan confianza hoy en la sociedad venezolana y que representen distintos sectores. Eso está clarísimo. Ahora, todos sabemos que la MUD pasó a la historia y ya no existe como coalición electoral. Por lo tanto, debe plantearse a la sociedad venezolana, y en eso puede ayudar, desde luego, los actores internacionales, un grupo de venezolanos dentro y fuera del país que estén inequívocamente comprometidos con la agenda del 16 de julio y no aceptar migajas electorales y ficticias a cambio de más hambre y más dolor para los venezolanos y más plata y más tiempo para la dictadura. Sí. María Corina, gracias como siempre por acompañarnos, gracias por estar aquí en NTN 24. Muchas gracias a ustedes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Lo que estamos viendo es que son las mismas personas en el mismo lugar, con la misma agenda que desde el año 2014, 2016 y ahora en el 2017, cada vez que estamos a punto de lograr una transición, cada vez que Maduro está sufriendo la fuerza de adentro y de afuera para forzar que acepte los términos de una negociación real, entonces llaman a un falso diálogo con el propósito de ganar tiempo. Que nadie se engañe, el régimen quiere tiempo y para ganar tiempo necesita dinero, quieren plata. Y esa es la desesperación de llamar a este nuevo falso diálogo que nuevamente busca estabilizar la dictadura y no sacarla del poder. Antes de volver con María Corina, Jairo, ¿el gobierno de Maduro busca tiempo? Busca tiempo, busca espacios, pero de manera particular buscarle largas a cualquier cosa que esté relacionada con el retorno a la democracia. María Corina, se dijo que esta vez sería distinto, porque contaría con la presencia de representantes de 6 países, entre ellos México, Chile, Paraguay. ¿Esto haría una diferencia con los procesos anteriores? Bueno, en primer lugar, nosotros agradecemos y reconocemos el enorme esfuerzo que ha hecho el Grupo de Lima. Recordamos su primera declaración en el 8 de agosto cuando dijeron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni ninguna decisión que emanara de ella. Y desde luego han estado acompañando todo un proceso de sanciones internacionales a los culpables del horror humanitario que vive en Venezuela. Ahora bien, hay que entender que para poder avanzar en una negociación real hay que establecer
términos que generen confianza a los venezolanos y que generen presión real sobre la dictadura a los efectos de dar esas garantías para poder avanzar. Desde luego, repitiendo ese encuentro en República Dominicana, con los mismos actores que han participado, no en una, sino ya en 4 sesiones fracasadas, digamos, de diálogos previos, los venezolanos no sentimos que existe la fuerza ni las condiciones para que efectivamente se obligue el régimen a dar esas garantías y que no sea un engaño adicional. No basta con que estén los cancilleres, que no tengo duda que tienen una muy buena voluntad, pero yo quiero preguntarte a ti, como le he preguntado a algunos de estos embajadores, si dentro de un año se comprometen a hacer una elección o dentro de 6 meses y el día antes no cumplen, ¿qué va a hacer un país como México? ¿Qué va a hacer un país como Paraguay frente al régimen venezolano? No puede declarar la guerra. Si ya se burlaron del Papa Francisco, no se podrán burlar también de un grupo de cancilleres que con la mejor voluntad están contribuyendo a buscar una salida pacífica pero inmediata al drama venezolano. Entonces, está muy bien la presencia de cancilleres que tengan esa voluntad, pero definitivamente no es suficiente. Voy a hacerle una pregunta a ambos. Bueno, hacía María Corina una pregunta, pero yo se la traslado a Jairo Libreros. ¿Qué harían esos países un año después si esto no da resultado o si no cumple el gobierno de Maduro, como no ha cumplido hasta ahora en ninguno de los intentos anteriores? Nada, y Dania, no tienen la más mínima capacidad. Hay que tener en cuenta que no solamente al interior de la Organización de Estados Americanos, sino por diferentes instancias hasta regionales se ha buscado un acercamiento para solucionar la crisis democrática y la crisis humanitaria, y no hay herramientas realmente. Lo que pasa es que cuando tú te subes a una negociación que está inspirada en principios cantinflescos, como es esta, en donde Maduro aprovecha, como dice María Corina, para tener tiempo, pero también es consciente que puede tumbar todo lo que ocurra pocos días antes del momento que es decisivo, pues está claro que esto no va a llegar a ningún lado y los cancilleres y las casas de gobierno de estos países pues van a hacer el ridículo internacional. Ahora, María Corina, ¿pecarían de ingenuos estos países participando en este intento? No lo creo. Yo no creo que a estas alturas pueda haber ingenuidad en la comunidad internacional, mucho más cuando estos países han vivido de cerca lo que ha sido la pretensión del régimen venezolano de intervenir en sus propios países, tanto en campañas electorales que en este momento se están llevando adelante en Colombia, en México, en Brasil. Es decir, saben muy bien hasta dónde es capaz de llegar esta narcodictadura. Yo creo que hay una genuina preocupación por parte de estos gobiernos y todo el hemisferio, y yo te diría del mundo entero, porque fíjate que ya está planteado el próximo lunes una reunión del Consejo Permanente de las Naciones Unidas bajo la fórmula ARRIA para abordar la gravísima situación del caso de Venezuela. Así que ingenuidad no creo que exista. Si no hay ingenuidad, Jairo, ¿por qué participan estos países? Yo creo que es asombroso, pero yo creo que ellos los motivan diferentes elementos de juicio que son rescatables y entendibles. La preocupación que existe en estos momentos por el inminente colapso institucional, político, humanitario, social en Venezuela, lleva a que muchos países busquen, de acuerdo a sus capacidades, algún tipo de acercamiento. Creo que todos son conscientes, no son ingenuos, pero sí son conscientes que es muy difícil sacar a Maduro en estos momentos, pero creo que buscan presionar internacionalmente para que él sienta no solamente el acompañamiento de estos países apoyando a la sociedad civil y a la oposición política, sino diciéndole directo a sus representantes y a él mismo: o se busca una solución o América Latina va a pagar las consecuencias, particularmente Colombia, que recibiría a muchos venezolanos que huirían de esta situación catastrófica, pero la migración venezolana sería mucho más fuerte y se repartiría por todo el... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Jairo, se ha propuesto, se ha anunciado que va a haber nuevamente un intento de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. ¿Crees que puede ser exitoso de alguna manera? Se ha anunciado que habrá países garantes o participantes, no sabemos exactamente en qué condiciones, México y Chile, por ejemplo. Y Dania,
Espero equivocarme, pero estoy convencido que no va a fructificar. Existen dos motivos. Durante los últimos 3 años aproximadamente, todo intento de diálogo con la dictadura de Maduro ha fracasado. Y en segundo lugar, un tema que me preocupa mucho. Si nos vamos a sentar a negociar desde el punto de vista de dos partes que representan pensamientos diferentes, unos las ideas liberales de la democracia y el otro el socialismo, que es una corriente eminentemente dictatorial y pasada de moda, hay que tener unos temas claramente definidos, y yo no veo en esos temas algo que para mí es vital: la salida de la administración Maduro. Si Maduro no va a negociar su salida inmediata como dictador de Miraflores, creo que es perder el tiempo. Daniela Zambrano tiene un informe el día de hoy con varias voces de sectores de la oposición fijando posición en torno a esto. Daniela. Ok, me están diciendo que no tengo el informe de Daniela Zambrano, pero tenemos a una de las protagonistas de la noticia, que es María Corina Machado, dirigente opositora, coordinadora del movimiento Vente Venezuela. María Corina, bienvenida, buena tarde para ti. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Ayer se anunció. Vimos que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, junto al presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, anunciaron la reanudación del diálogo. Hablaron que esto era una decisión, digamos, de varias organizaciones políticas, y queremos tu posición y la de Vente Venezuela. Debo decir que estoy muy sorprendida con esta afirmación, porque es absolutamente falso. La posición de nuestro partido Vente Venezuela, como de otros partidos y organizaciones que formamos parte de la plataforma y la gran alianza unitaria Soy Venezuela, ha sido muy clara al respecto. Nosotros sí creemos en una negociación real, no en un diálogo ficticio. Y Como Putin tenga la oportunidad de poner una base militar en Venezuela, es una amenaza para una región que se ha caracterizado en su historia republicana por ser un sitio de paz. Y volveríamos entonces a la década de los 60, inicios, cuando desde Cuba se instaló una base por parte de Rusia para amenazar a Estados Unidos. Vuelvo con María Corina. Si no es por la vía de la negociación, María Corina, ¿cuál es la solución? Porque hambre hay, medicinas no existen, efectivo en la calle tampoco. La gente comienza a desesperarse y se engloba en crisis humanitaria. Absolutamente. La realidad es que hoy en la frontera de Colombia y de Brasil ya hay gobiernos preocupándose de lo que podrían ser hasta campos de refugiados de venezolanos. Así está la cosa en Venezuela hoy. Y esa es la urgencia. Y lo que hay que entender es que el hambre, la violencia, el dolor que hay en nuestro país solamente se va a detener cuando Maduro y su régimen salga del poder. Todo lo demás es mentira. Todas las demás ofertas son ficticias. Lo único real es el hambre. Y lo único real es que para parar el hambre y para iniciar la reconstrucción de nuestro país, las mafias tienen que salir del poder. Entonces, lo que los venezolanos no vamos a aceptar son más falsos diálogos para darle legitimidad, plata y tiempo a la narcodictadura. Eso no lo vamos a aceptar más. ¿Cuál es la ruta? La que mandamos el 16 de julio, 7.600.000 venezolanos, una posición firme frente a la dictadura, desconociendo sus decisiones, movilizando toda la gente, una unidad de verdad, no una unidad de cogollos, de cúpulas, una unidad con la gente, que claramente le diga a la comunidad internacional: aquí hay una dirección política que está dispuesta a avanzar en conjunto con las acciones internacionales para obligar a Maduro y su régimen a aceptar los términos de una negociación desde nuestra posición de una transición, nuestros términos de una negociación real, no los términos ficticios de la narcodictadura que lo que buscan es estabilizarla. Es lo que tú decías, ¿no? Una negociación, pero con una fecha... Una fecha posible, cierta y real, de salida, pero salida para someterse a la justicia. María Corina, ¿quiénes serían los actores que tendrían que estar al frente de una negociación en los términos que planteas? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del partido de fútbol. Si tú vas a un campeonato de fútbol y en la primera ronda
la selección pierde todos los partidos 7-0, oye, ese director técnico como mínimo tiene que ser sustituido. Y si tiene además un poco de juicio y dignidad, renuncia. Entonces, esta no es la primera vez que se plantea un ejercicio de diálogo. Fue en el 2014, fue en el 2016, ahora por tercera vez, los mismos actores en el mismo lugar con la misma agenda. Obviamente. María Corina, ¿a quién beneficia esta negociación, este diálogo que comenzaría en República Dominicana? ¿Al gobierno? ¿A la oposición? Yo creo que eso es una excelente pregunta y eso va a la médula de lo que hoy se está debatiendo dentro y fuera de Venezuela sobre alrededor de esta desesperación que tiene el régimen. En este momento, quien está desesperado por conseguir plata es el régimen de Maduro, las mafias, porque efectivamente estas posiciones firmes de la comunidad internacional han tenido consecuencias de un aislamiento ya no solo político, sino también financiero de esta narcodictadura. Por lo tanto, esta desesperación que allá anunciaron ayer el propio Jorge Rodríguez de que se van a encontrar en República Dominicana el próximo miércoles 15. No cabe la menor duda que eso es lo que buscan. ¿Qué buscan? Ofrecerle cualquier cosa a las fuerzas democráticas en Venezuela a cambio de la que la Asamblea Nacional acompañe un proceso de refinanciamiento o de reestructuración de la deuda venezolana para que se detengan las sanciones y desde luego para que se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que el régimen persigue. Ahora bien, aquí nadie se engaña. ¿Quién puede pensar que en su sano juicio hay alguien en la comunidad financiera internacional que le va a facilitar más recursos a un narcoestado que ha recibido todo este flujo inmenso de recursos durante 20 años de bonanza petrolera y que se lo robaron todo? Obviamente que una verdadera reestructuración de la deuda venezolana y una recuperación del país pasa por la salida de las mafias del poder y un gobierno de unión nacional que genere confianza a todos los actores nacionales e internacionales. Ahora, yo voy a hacer un alto aquí, María Corina, porque quiero preguntarle a Jairo, ¿quiénes darían dinero? Bueno, lo puede hacer Rusia o lo hace China. Rusia anunció que va que va a refinanciar la deuda de Venezuela, pero también se leí en alguna parte y se dice que con una condición, que Venezuela permita el establecimiento de una base rusa en Venezuela. Sería la hecatombe para América Latina. Y Dani, hay que tener en cuenta algo. Hace muy pocos años, aún con la tradición que existe de tener bases norteamericanas en la región, se dio una situación muy crítica que empieza con Malta, luego en Colombia con 7 unidades o por lo menos 7 puertos que iban a ser utilizados en términos de presencia de unidades militares o por lo menos para establecer la posibilidad de que éstas tuvieran vía libre en Colombia para enviarle un mensaje de contención y de disuasión a la administración en su momento de Hugo Chávez, que tenía pretensiones bélicas en contra de Colombia. Pero ahora que una potencia extrarregional, con las dificultades que tiene, dirigida por un hombre tan oscuro